Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Estamos compartiendo este espacio con Cacho Herrera, que ya tiene las noticias del momento. Cacho, ¿qué tal? Amalia, ¿cómo estás? Amigos del planeta, nos volvemos a encontrar en este lunes 26 de febrero. Un saludo muy especial a las amigas, amigos de Santa Cruz de la Sierra. Están celebrando este lunes 463 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. En 1561, don Ñuflo de Chávez fundó lo que es ahora la principal ciudad de nuestro país. Así que un abrazo enorme, pero vamos con las informaciones. Estamos en medio de las lluvias, están causando estragos, Amalia, amigos, en todo el país, en todo el territorio nacional. Este fin de semana hubo mazamorra, lodo que cubrió el municipio potosino de Colchacá, imagínate, allá en las altas tierras de Potosí. También cubrió el municipio de Sacaba, sobre todo en unas granjas de criadoras de pollos. El río Acre ha subido ostensiblemente su nivel y eso ha provocado que la alcaldesa de Cobija, la señora Ana Lucia Reis, declare alerta roja de inmediato, evacuando a decenas de familias a lugares más altos en la capital andina. Lo propio ha ocurrido con el río Piraí en la ciudad de Santa Cruz. Está por alcanzar su nivel más alto, un nivel histórico que se ha producido en 2014. Y por tanto están pidiendo a las personas que no se acerquen al caudal del río Piraí. Ayer han sido rescatados 5 dragueros y 2 bomberos que quedaron atrapados en un islote en medio del caudal muy fuerte del río Piraí. También ha habido problemas en otras ciudades del país. Se ha lanzado alerta naranja para el departamento del Beni, porque se calcula que todas estas aguas que se están produciendo por efecto de las lluvias en el occidente del país, sobre todo en el departamento de La Paz, pronto bajarán y se van a hacer sentir en provincias del departamento del Beni. Acá en La Paz, el río Irpavi, el río Cojahuira, Amalia, están trayendo muchos problemas. Hay amenazas de desmoronamiento de viviendas. El río Cojahuira, que no había traído problemas en los últimos años, está complicándose y es por efecto de una falta de planificación de obras de prevención. Hay muchos barrios, como tú conoces, en la zona de Miraflores, Villa Copacabana, el Barrio Gráfico, Villa El Carmen, Villa Fátima, que están con temor de que caigan las casas que se han construido en las riberas del río Cojahuira. Y en la zona sur hay también problemas en Irpavi 2, Callapa, en Calí, y este sábado se ha encontrado el cadáver de una persona de aproximadamente 45 años en las orillas del río La Paz, este río que se desbordó en los últimos días y que produjo esta penosa muerte. No se sabe todavía la identidad de esta persona. El bomberos ya ha levantado el cadáver, así que estamos con estas dificultades. Y el último dato es que ha habido un derrumbe en la cinta asfáltica que une la cumbre con el ingreso a la ciudad de La Paz. Afortunadamente esto fue rápidamente encarado por funcionarios de la ABC, pero incluso estos lugares, que generalmente son tremendamente secos, están humedecidos y se han producido ya derrumbes sobre la carretera que une la cumbre con el ingreso con el peaje de Calajahuira. Así que esta es la situación. Todo el país prácticamente está afectado por las lluvias que se calculan, Amalia, amigos, nos van a acompañar por lo menos hasta fines de este mes. Como tú dices, Cacho, todas estas aguas van a desembocar en el Beni y no sería la primera vez que este departamento y sus ciudades terminen completamente anegadas, convirtiéndose en un inmenso lago. Ha ocurrido antes, pero el caudal y la intensidad de las lluvias de este año, la verdad que nunca antes las he padecido, de tal modo que tendría que haber alerta roja en todo el país. El alcalde de La Paz se niega a prender el foco rojo. En Irpavi llegaron los de defensa civil, pero en vez de llegar con tractores, en fin, ayudar
encauzar las aguas del río Irpavi, que llegaron pues con donaciones, alimentos, que la gente no necesita eso, lo que necesita es que le ayude en Irpavi, ¿sí?, a evitar que están cayendo las casas. En fin, son cosas de las autoridades y cada quien tratando de sacar su tajada política, que en este contexto de pena y de derrumbes y muertes, pues no corresponde. Así es, Amalia. Defensa Civil se ha estado moviendo en varias partes del país. Ayer ha entregado 5 toneladas de ayuda humanitaria a los pobladores del municipio de Mecapaca, en este lugar que se llama Lipari, al extremo sur de la ciudad de La Paz, donde se va a reponer la plataforma que cayó. Finalmente se encauzó el río La Paz y en días más se va a proceder a la reposición de la plataforma, según informó don Juan Carlos Calvimontes, que es el viceministro de Defensa Civil. También se ha llevado 8 toneladas de ayuda humanitaria a los vecinos de los barrios afectados en Cobija, a los que han sido sacados de sus domicilios para evacuarlos, para evitar afectaciones mayores. También hay ayuda que se ha desplazado a Cochabamba, donde en este momento hay varios municipios que están siendo afectados. Se ha dado una cifra todavía preliminar, Amalia, de la cantidad de fallecidos que están sobrepasando los 40 ya. Seguramente en las próximas horas se va a hacer una cuantificación más detallada, porque además de esta persona que ha sido hallada muerta en las orillas del río La Paz, este fin de semana 2 pequeños han sido arrastrados por un río en Cochabamba. Entonces la cifra está subiendo también preocupantemente, junto con la cantidad de casas destruidas por efecto de los desbordes de ríos. Entonces esto es muy, muy preocupante. No habíamos vivido una situación parecida en los últimos años y es efecto del cambio climático, de lo que los expertos llaman como el super niño, y por tanto esto vamos a vivir otro fenómeno tremendamente grave, Amalia, nos anticipamos a señalarlo, que se llama la desecación. Es cuando empiece a pasar la época de lluvias, se va a evaporar el agua que ha humedecido a los terrenos y van a comenzar lastimosamente los derrumbes, los desmoronamientos, los deslizamientos, porque se va a empezar a evaporar el agua que se ha subsumido en varios terrenos del país. Sí, la humanidad está cobrando la factura del desastre ecológico ambiental que hemos causado en el siglo XX y que seguimos causando. Ahí están los que se dedican a la minería. Ahí está Ramiro Cuevas de Apolo procesando a los guardaparques que quiere entrar a la mala al Madrid, y ya se han entrado, Cachito, están contaminando con mercurio, desforestando, y estas son las consecuencias. Lamentablemente no las pagan ellos, la pagan los más indefensos. Bueno, quiero entrar a otro tema, si me permites, comentario cortito. Tenemos enormes dificultades todos los días al hacer este programa. Tenemos enormes dificultades con el Internet. Se supone que la empresa que más posibilidades y más ha invertido y más ha gastado en Internet es Entel. No te olvides que el 2013 Evo Morales soltó lágrimas en China porque gastó $300 millones para el satélite Tupac Katari, que se suponía iba a resolver todos los problemas de Internet. Y aquí nos tienes, ¿no?, haciendo maravillas. Parecemos que estamos usando Radio Serrano, ¿no? Aló, aló, cambio fuera, porque no funciona el Internet, ¿no? Todo el tiempo se está cortando, mala calidad. En fin, estamos pagando para tener un servicio regular una cantidad enorme, ¿no?, pidiendo muchísima velocidad, pero no se resuelve. Y el programa, todos los programas tienen este problema, todos los programas que se hacen a través del Internet, son $300 millones al agua, Cachito, ¿no? Es otra de las herencias del MAS.
va a dejar de funcionar este satélite definitivamente el 2028, tenía 15 años de existencia. Era obvio que era más fácil conseguir los servicios de alguna de las compañías de los países vecinos, extender fibra óptica y tener un gran servicio de internet, pero no, optaron por entrar a la era, ¿no? Han abierto hasta una oficina, se pagan sueldos, y el satélite Tupacatari, que se dedica en un gran porcentaje, 94% de la utilización es para dar servicio de internet, y aquí nos tienes con el internet, el peor internet del continente, no sé si del planeta, y el más caro del planeta. Tenemos la gasolina más barata y el internet más caro. Hago este comentario de manera de protesta por el pésimo servicio que presta la empresa estatal Entel. Así, Samaria, lo has resumido bien. Tenemos uno de los peores internets en Sudamérica y el que tiene la tarifa más cara. Atravesamos estos rigores de este mal servicio todos los días, no solamente los medios de comunicación, sino varias personas que necesitan de este servicio que es hecho indispensable. Hablo, por ejemplo, de servicios médicos, de servicios comerciales, que necesitan de las plataformas de Internet para sus actividades diarias. Pero déjame cambiar de tema, Amalia, para mencionarte que mañana, este martes, está nuevamente convocada la Cámara de Diputados para reanudar la discusión sobre la aprobación de otros 6 créditos internacionales, aunque está en entredicho si se aprobó el crédito de la CAF para la construcción de un tramo carretero en medio de esta sesión bochornosa de la semana pasada. El oficialismo, vale decir el arcismo, da por hecho que se ha aprobado. Hay una serie de objeciones, se han planteado demandas judiciales por las agresiones entre diputados. Bueno, mañana es un nuevo round, mañana es un segundo round en esta pelea entre diputados oficialistas y opositores, así que veremos si en medio de esto ha habido declaraciones del ministro de Justicia que seguramente tú las tienes que comentar. Sí, antes de pasar al ministro Lima, el ministro de la Injusticia, Cachito, hubo fraude en el Parlamento. He recibido las actas de esa votación y hubo fraude. Si el oficialismo hace fraude en el Parlamento, tú te puedes imaginar cómo serán las próximas elecciones nacionales. Es una vergüenza, ¿no? Que para ganar una votación tenga que hacer fraude y además recurrir a la violencia. La diputada Calizaya tendría que ir a un campeonato de Cachascán. Ha dejado knockouts, ¿no? El diputado José Manuel Ormachea tiene 6 días de impedimento. Otra de las víctimas de la golpiza del oficialismo, golpiza pero literal, de 4 o 5 días de impedimento. Ojalá la y echen del Parlamento, porque una cosa es la discusión política y otra cosa es abusar del poder, saber que es impune, saber que a ella no se la puede tocar y que ella dé golpes para todo lado, aprovechando de su condición de mujer y aprovechando de su condición de impunidad por ser del oficialismo. Es atroz hacer fraude y ejercer violencia, además de haber movilizado los grupos de choque, la violencia verbal, la agresión verbal, el amedrentamiento, el acoso con el que se está moviendo la oposición en el Parlamento. Hubo fraude y es una pena porque los créditos habría que aprobarlos rápidamente por unanimidad, porque no hay razón de fondo para oponerse a los créditos. El tema es que se quiere aprobar los créditos y luego cerrar la discusión y no entrar al tema
de los magistrados prorrogados, ¿no? Lo que quiere la oposición es primero discutir el tema esencial, constitucional, de la permanencia de facto de los magistrados, resolver ese tema y luego ir a los créditos, y eso en media hora se resuelve, pero no lo están haciendo. Y entonces el oficialismo está dando una batalla feroz, con fraude y con violencia, para aprobar los créditos y ratificar a sus prorrogados. Ahora sí quisiera pasar al tema de la declaración de Lima, que me sorprendió. Si me permites. Adelante, adelante. Bueno, el ministro Lima, el ministro que maneja la cartera de justicia, pero que ejerce la injusticia, que es el que manipula a los prorrogados y todo lo que tiene que ver con la injusticia en el país, ha hecho una declaración interesante. Plantea un referendo paralelo a la elección de los jueces. Cuando votemos por los jueces, que no se sabe cuándo será, posiblemente agosto o septiembre, Lima plantea hacer una modificación parcial de la Constitución y aprobar esa modificación parcial de la Constitución en el referendo. ¿Sobre qué punto? Sobre el tema de la redistribución de curules. En marzo próximo, 23 de marzo, vamos a realizar el censo en todo el país, este censo por el que tanto se ha peleado, particularmente Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz ha peleado por el censo? Primero por obtener más presupuesto, porque recibe más gente, recibe todos los días gente del resto del país, y la gente que llega de otras regiones del país no llega con su presupuesto bajo el brazo, sino con el mismo presupuesto estancado de Santa Cruz. Hay que resolver todos los problemas de salud, de educación, carreteras, caminos, etc. Entonces Santa Cruz necesita más presupuesto y para eso ha pedido pesos. Pero el otro punto es la representación política. El número de parlamentarios, de diputados que Santa Cruz tendría que incrementarse porque aumentó su población. Y este es el tema de fondo, este es el tema político de fondo. Entonces, Lima dice, seguramente con el censo, y por eso el oficialismo no quería el censo, vamos a tener que aumentar el número de parlamentarios allí donde haya más población, pero eso va a significar disminuir parlamentarios a otras regiones, allí donde la gente se fue de sus departamentos para ir a radicar especialmente a Santa Cruz. Es un tema, es un conflicto sobre la mesa. Entonces Lima dice, hagamos una reforma parcial y llevemos esto al referendo. No sé si ya está adelantando escatimarle, robarle el triunfo que va a obtener Santa Cruz en el censo y decirle no te voy a dar lo que te corresponde en diputados. Es decir, se abre un conflicto grande y el gobierno, que se rió de la propuesta de hacer un referéndum judicial que lo plantearon los juristas independientes, pues ahora pasa a ser una propuesta del oficialismo, pero no para avanzar, sino para retroceder. Hay que tomarlo con beneficio de inventario, ¿no? Por lo menos es mi criterio personal, porque de Lima se escuchan varias cosas. Planteó hace unos días también un referéndum para el tema de la habilitación de la candidatura de Evo Morales. Días después dijo que no planteó eso, sino hizo una simple pregunta y se desdijo, ¿no? Lima planteó 4 veces la reforma judicial, primero convocando a notables, luego entablando conversaciones con los juristas independientes, y después terminó enterrando todas esas posibilidades que él mismo abrió, ¿no? Lima es un personaje que se encarga de decir cosas para distraer la atención de la coyuntura actual, que está básicamente centrada en la crisis económica,
y luego muy suelto de cuerpo se desdice o dice otra cosa o cambia de opinión. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de finalidad en la coyuntura actual. Está verdaderamente ligado con el tema del censo. Hay que ver si no es una especie de estrategia de generar algún tipo de conflicto regional, ¿no? Entre los departamentos que ganen escaños, que no solamente va a ser Santa Cruz, me imagino que también va a ser Pando, que tiene ahora mucha población que ha migrado del occidente hacia el departamento de Pando, en detrimento, por ejemplo, de Oruro, de Potosí, de La Paz y eventualmente de Chuquisaca. Tarija es otro departamento que ha recibido en el último tiempo mucha migración de otras regiones del país. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, tendrá la cantidad de parlamentarios como para impulsar una ley que luego necesite 2/3 para aprobación, tratándose de una reforma parcial de la Constitución. Parece que no, entonces, pues vuelvo a este razonamiento inicial, que don Iván Lima nos tiene acostumbrados a estas cosas, que luego se desdice, o cuando no encuentra viabilidad de las cosas, muy suelto de cuerpo, cambia de opinión. Pero en el caso del censo está aproximándose la fecha de la realización del operativo censal. Hay todavía falta de censistas. Lo que ha hecho el INE en el caso de Santa Cruz, que es lo más llamativo, es hacer que en los condominios Amalia se designe un agente censal. Ante esta falta de ánimo, de gente que se comprometa a ser de censistas, se está nombrando por condominio una persona, un vecino, que se encargue del levantamiento de los datos. Están llegando, digamos, ese tipo de mecanismos para garantizar que haya agentes censales el 23 de marzo. Entonces, seguramente en esta semana se va a informar ya de los números ya definitivos de la cantidad de agentes censales, y con eso se va a ir al operativo del 23 de marzo, ¿no? Entonces, una vez que suceda eso, se calcula que hacia agosto, septiembre de este año se van a entregar los datos preliminares, y hacia fines de 2024, quizás incluso principios de 2025, se estén entregando los resultados finales del censo, con lo que se va a pasar a la modificación de los escaños parlamentarios. Y solamente con los resultados definitivos es que se hace la reasignación de diputaciones para cada departamento. Sí, yo alerto de esta posibilidad, Cacho, porque si bien Lima habla mucho, pero también hace mucho. Lima es el autor intelectual del prorroguismo y la situación de facto de los magistrados del Poder Judicial. Lima es el que ejecuta judicialmente a los opositores. Un caso aberrante es el de Raúl Uría. Es el dirigente de la juventud de los Yungas. Está detenido desde hace 1 año y 5 meses, y le siguen aumentando, que otros 3 meses más, otros 3 meses, acusado de portar armas y dinamita. Una acusación así es que te tienen que encontrar las armas y la dinamita. Si te acusan de portar armas y dinamita, te tienen que haber detenido con armas y dinamita. Y esto no fue así. A este chico lo bajaron de una flota que iba al Beni, lo bajaron a la 1 de la madrugada y portaba un pequeño bolsito con su ropa, ¿no? En 1 año y 5 meses no le han podido probar absolutamente nada. Allanaron su casa en los Yungas, y sigue. ¿Y quién es el autor de esto? El señor Lima. Entonces, hay que tomar muy en serio a Lima, Cachito, porque está planteando modificar la Constitución para modificar la cantidad del número de diputados de 130 a una cantidad, en fin, cosa que Santa Cruz no tenga un incremento y un peso político específico en la Cámara de Diputados. No te olvides, la estrategia
La estrategia del gobierno, la estrategia del MAS siempre fue la destrucción política de Santa Cruz. Y eso es así. Y eso sigue en marcha. Ha habido un planteamiento de Carlos Bert que resultó importante, interesante en su momento, y es que en realidad existen una especie de 9 parlamentarios como sobrantes en el país. Son estos parlamentarios que tenemos en Bolivia, que nos representan en varios parlamentos por fuera de nuestras fronteras. Te acordarás que últimamente no solamente elegimos diputados y senadores, sino estos parlamentarios que son 9, uno por cada departamento, y que quizás estos parlamentarios que no sirven para nada, no se sabe qué hacen, por ejemplo, en el Parlamento andino, en el Parlamento amazónico, creo que tenemos representación en otro tipo de parlamentos, más bien se vayan a sumar a la bolsa de los diputados, y entonces ya no sean solamente 130, sino eventualmente sean 139, y eso no suponga una modificación de la Constitución. Bueno, se han hecho varias fórmulas, se han pergreñado varios mecanismos para evitar que haya una especie de algunas regiones pierdan y otras regiones ganen con la nueva distribución. Bueno, esa es una discusión que se va a abrir inevitablemente una vez que acabe el censo y comiencen a conocerse los datos iniciales de cómo quedó poblacionalmente cada departamento. Bueno, yo creo, terminando un comentario sobre el asunto del censo, el director del INE hizo una conferencia y dijo, mire, acá los datos demuestran que en las áreas donde viven los ricos, en Santa Cruz como en La Paz y en Cochabamba, hay falta gente que haga el censo. O sea, la culpa es de la población. Y por supuesto aprovecha para darle un golpe bajo a los grupos de mejor nivel económico, ¿no? Los ricos son culpables, ¿no? Bueno, es un dardo que lanza. Sabe que nunca antes ha habido un problema de falta de censistas, porque tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con las campañas, ¿no? ¿Por qué los chicos de sexto de secundaria, por qué no dedican todos los chicos de sexto de secundaria a hacer el censo? En fin, son ideas que el gobierno tiene que tener y ver cómo se las rebusca el INE con un poquito de inteligencia para que no le falten pues censistas y no echarle la culpa a la población y además aprovechar para hacer una acusación política, ¿no? Los ricos tienen la culpa, los ricos tienen la culpa de todo, ¿no? Entre otras cosas, de la situación económica, en fin. Entonces, yo creo que es el INE el que tiene que dar respuestas y no esperar que la población, ¿no? Por conciencia o por lo que fuera, se inscriba voluntariamente a hacer el censo. Pues iniciativa es lo que necesitamos y salvar el censo necesitamos. Un censo que no tiene la pregunta, ¿es usted mestizo? Hubiera querido que exista esa pregunta, pero por el silencio, esa pregunta también se va a responder. Es decir, hay una pregunta para la identificación étnica, es que usted es originario, indígena, aymara, quechua, pero por la negativa, por el silencio, todos los que no respondan a esta pregunta, pues entrarán a la casilla de mestizos, quiérase o no. Bueno, Cachito, yo creo que hasta aquí llegamos, salvo que tengas otro tema, te escucho. Sí, Amalia, uno de carácter económico. Están avanzando bastante lento los acuerdos que se firmaron la semana pasada entre el gobierno y los empresarios del país. Se estableció un rango, una banda de entre el 5 y 10% para el tema de quienes manejan dólares, entonces en el sistema bancario, pero no se ha avanzado nada más. La liberación de las exportaciones tiene muchos contratiempos. Se dijo que mañana, este martes, se iba a anunciar por parte del YPFB cómo se va a iniciar
subasta de diésel, pero hasta el momento no se ha conocido detalles de cómo se va a comenzar con este proceso. Parece que también va a sufrir, hay una demora. El mecanismo para la asignación de porcentajes y de cómo se va a encarar el tema de los bonos en dólares en el sistema financiero también está sufriendo una demora. Y finalmente don Jorge Quiroga, el expresidente de nuestro país, ha planteado que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $7,000 millones, que en su criterio es la manera de resolver de una vez, de cuajo, el tema de la crisis económica, porque en su criterio esto de los acuerdos no van a tener mucho futuro, como los créditos que están tratando de destrabarse en la Cámara de Diputados. Así que este tema económico también es motivo de preocupación y siguen faltando los dólares, sigue la preocupación de la gente, porque el mercado paralelo sigue en más de 8 bolivianos la compra de dólares y no hay en las casas de cambio, no hay incluso a nivel de los librecambistas. No hay dólares y no hay gasolina. En Caranavia hay largas filas. Tú sabes, Cachito, todo, para todos los amigos que nos siguen. En las provincias circulan los chutos, miles de vehículos chutos que legalmente no pueden llenar sus tanques con gasolina, entonces van con bidones. Caranavia hay un bloqueo tremendo con bidones para poder cargar y no llega a la cisterna hace mucho, y eso está pasando en todas las provincias de La Paz, posiblemente del país. Ese es el hecho, no hay gasolina suficiente. Yacimientos está priorizando las ciudades, por supuesto, y el campo, la faena agrícola, que requiere también de diésel, está semi-paralizada por la falta de este cargo. Así es. Bueno, nos despedimos, si me permites, Amalia, mandando un cariñoso saludo a nuestro compañero Carlos Valverde, que este lunes va a ser distinguido como hijo ilustre de Santa Cruz de la Sierra. El Consejo Municipal va a sesionar esta noche y ha decidido nombrar a Carlos Valverde, nuestro compañero, con esa distinción. Realmente es una alegría para todos quienes lo conocemos, quienes valoramos su trabajo, y a partir de este momento, Amalia, nuestro compañero Carlos Valverde será hijo ilustre de Santa Cruz de la Sierra. Así que felicitaciones para él y nos despedimos con esta grata noticia. Nos encontramos mañana contigo y con los amigos que nos observan siempre. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.